Esa voz que tronó en el monte, todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye, esclavo de tu palabra. Listo, gracias a Dios, estamos nuevamente en Deuteronomio, retomamos nuestro estudio. La semana pasada pues tuvimos una pausa por lo de la Semana Santa, el día jueves, pero gracias a Dios estamos de vuelta y nos quedamos en el capítulo 5 de Deuteronomio, recordando que Deuteronomio es la segunda ley, no es una ley nueva, sino es la renovación del pacto con la segunda generación, que cuando se realizó el primer pacto o eran niños en el desierto o no habían todavía, bueno, pues han ido al mundo. Es para los que eran niños en el desierto cuando salieron de su esclavitud en Egipto y los que nacieron en el desierto también. Entonces, hay una segunda generación. La primera generación todos ya quedaron muertos en el desierto por su incredulidad. Y esta segunda generación es la que está a punto de entrar a la tierra prometida. Va a comenzar toda la conquista de Jericó y todo esto. Entonces, están ahí en la frontera de la tierra prometida. Están antes de cruzar el Jordán. Y Moisés les explica todo lo que ha pasado. Esto es el Pentateuco, que ya lo sabemos, fue escrito para la segunda generación, y se renueva el pacto con la segunda generación. Por eso es que las leyes que ya vimos las vamos a encontrar aquí otra vez, ¿ok? Pero no es una ley que Dios da como desde cero, sino simplemente es la renovación del pacto con la segunda generación, y entre la renovación del pacto entran los 10 mandamientos que ya vimos en Éxodo 20. Entonces, aquí ya después de la introducción que Moisés hace para la segunda generación, que es una introducción histórica donde les cuenta más o menos lo que ha pasado, aquí vamos a entrar ya al tema legal, ¿no? Entonces hoy vamos a ver los 10 mandamientos, las 10 palabras del pacto, como se conocen. Ya las vimos en Éxodo 20, las vamos a ver otra vez acá. Entonces, prácticamente el decálogo que vamos a encontrar aquí es casi idéntico al decálogo que encontramos en Éxodo 20, pero tiene unas variaciones pequeñas, y es principalmente en el mandamiento del sábado, ¿ok? Entonces, bueno, del día de reposo. Entonces hay que recordar nada más antes de que empecemos con Éxodo, perdón, bueno, con Deuteronomio 5, porque ya vimos Éxodo 20, hay que recordar que el decálogo es como una síntesis de la ley moral universal. Los 10 mandamientos son de aplicación universal para todas las personas, para todos los pueblos, para todos los tiempos, ¿ok? Entonces, los 10 mandamientos siguen vigentes al día de hoy, y no solo eran vigentes para el pueblo judío, sino para todos los pueblos de la tierra, ¿ok? Todo lo ceremonial y lo civil que tenía que ver específicamente con Israel, eso ya tuvo cumplimiento y ya caducó, digamos, en Cristo, porque eran tipos y sombras, ¿ok? Pero cuando ya tenemos a Cristo, pues tenemos la sustancia. Sin embargo, los 10 mandamientos son diferentes, porque constituyen el reflejo del carácter de Dios de una manera atemporal. Es decir, no caducan, no tienen vencimiento, son para todos los pueblos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con el capítulo 5. Entonces dice que Moisés llega y reúne a todo el pueblo de Israel y les dice: escucha con atención, Israel, oye los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy para que los aprendas y los obedezcas. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Sinaí, esto lo vimos ya en Éxodo. El Señor no hizo ese pacto con los antepasados, sino con nosotros, los que vivimos hoy. En el monte el Señor te habló cara a cara desde en medio del fuego. Yo serví de intermediario entre tú y el Señor porque tenías miedo del fuego y no quisiste acercarte al monte. Él me habló a mí y yo te transmití sus palabras. Y aquí desde luego ya vemos esta figura, este tipo de Moisés como intermediario entre Dios y el pueblo, que prefigura desde luego a Jesucristo, ¿no? Era necesario que existiera un intermediario entre Dios y el hombre. En este caso, pues Moisés juega ese papel, pero a manera de sombra, de tipo, que después encuentra su cumplimiento en la sustancia, en el antitipo, que es Jesús. Entonces, básicamente, tú tenías miedo de lo que Dios decía, yo fui el intermediario entre tú y Dios.
y yo te transmitía sus palabras, me dijo lo siguiente, y aquí es una cita textual de la boca de Dios. Entonces comienza diciendo, yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. Y lo primero entonces que nos dice Dios en los 10 mandamientos es, hay gracia antes que la ley. Es decir, vamos, antes de darte todas las, todas las estipulaciones pactuales, te recuerdo de mi gracia al liberarte de la tierra de Egipto donde tú eras esclavo. Entonces, los mandamientos que siguen a continuación van a tener un fundamento en ti y ese fundamento va a ser la gratitud a la gracia que recibiste. Es decir, tu obediencia a la ley es respuesta a la gracia redentora que Dios te dio. Y esto es bien importante que lo notemos porque así comienzan. Yo te rescaté de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Entonces, lo primero que Dios le dio a su pueblo no fue la ley. Lo primero que Dios le dio a su pueblo fue gracia. Y en función a esta gracia es que el pueblo responde con un corazón de agradecimiento con obediencia. Y luego, yo sé que ya lo vimos, ¿no? Pero hay veces que no dimensionamos lo que esto significa de yo soy el Dios que te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. Para nosotros esto es lejano, realmente no estamos acostumbrados a lo que significa ser esclavo físicamente de alguien. Entonces, es un tema ajeno, es un tema un tanto extraño, es un tema un tanto lejano. Y como que muchas veces creo yo que corremos el riesgo de verlo de manera abstracta y no concreta ni real. Es decir, estas personas vivieron en Egipto bajo el látigo del faraón y los forzaban a trabajar día y noche para construir sus ciudades. Los maltrataban. O sea, cuando leemos todas las historias en la Biblia, como que pensamos que son cosas que pasan así nada más en el vacío, pero no, tienen toda una estructura de situaciones que se tejen alrededor y sobre todo son cosas que están viviendo personas como tú y como yo. Piensa tú nada más lo que sería de tu vida si tú vivieras como esclavo. Y no bajo un buen amo, sino con un amo muy malo, que te maltrata, que te golpea, que cuando quiere, pues llega a matar a quien quiere, que te forza a trabajar día y noche sin piedad, y tú estuvieras clamando, en tu dolor tú estuvieras clamando y de repente de manera sobrehumana y sin considerarlo, Dios te manda a un libertador al que Dios usa para juzgar a tu, pues a tu amo. Dios manda muchísimas plagas sobre tu amo. Dios destruye la tierra de tu amo, que en ese momento es el rey más poderoso de la tierra. Dios le humilla, Dios le destruye, Dios juzga a sus dioses, Dios destruye su tierra y luego Dios te saca de esa condición de esclavitud. Entonces, lo primero que debería de haber en tu corazón por ese Dios que te rescató es gratitud. Es reconocer que Dios te sacó sin merecerlo. Tú no merecías ser rescatado, sin embargo, Dios te quiso rescatar y te quiso dar gracia. Entonces, en este momento, Dios les muestra que Él es su Señor y Él les ha dado una gracia tremenda. Y entonces lo que Dios quiere que entiendan es que esa gracia que les dio es el fundamento para su obediencia a la ley que viene después. ¿Ok? ¿Tienen dudas hasta acá? No. Entonces comienza diciendo, como ya les dije, yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo, me debes todo, yo te amo, tienes que estar agradecido conmigo. Y de ahí, de esa gratitud, viene lo siguiente, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. ¿Cuál va a ser tu motivación para eliminar de tu vida la idolatría en cualquier forma? Él me dio gracia. En el caso del pueblo judío, en este momento histórico, Él nos sacó de la esclavitud en Egipto.
Y como te digo, trata de no verlo de manera como tan abstracta, sino muy concreto y muy real. Eran personas que sí estaban sufriendo y sufrieron 400 años bajo el yugo de la esclavitud hasta que Dios les mandó a alguien que los liberó con gran poder. Entonces, pues, ellos tendrían que estar muy contentos y muy agradecidos. Y esa gratitud es la que los lleva a obedecer la ley del Señor, que es su ley moral. Para ti, para mí no es diferente. Si Cristo derramó su sangre por nuestras almas, y si Cristo se inmoló por nosotros, y si Cristo fue voluntariamente a la cruz y sufrió la ira del Padre sobre sí mismo, tú y yo tendríamos que estar llenos de gratitud. Y entonces, cuando leemos la ley de Dios en las Escrituras, tendría que haber algo en nuestro corazón que deseara cumplirles porque estamos agradecidos con Él. Es decir, tu obediencia a la ley no pasa por el legalismo, sino pasa por la gratitud, por la gracia recibida. Entonces, el primer mandamiento, no tengas dioses ajenos delante de mí. Esto desde luego les demanda lealtad exclusiva a Yahvé en el corazón. Porque ya vimos que nosotros podemos tener también, o sea, no es como que forzoso que vayas y te construyas un ídolo de piedra o de madera y te inclines. El corazón humano crea ídolos todo el tiempo. Y lo que este mandamiento te está diciendo es, tu lealtad es exclusiva para Dios. Tu confianza solo debe ser puesta en Dios. Tu sometimiento solo es a Dios. Entonces tu responsabilidad es que te apartas y huyes de toda idolatría y tú busques tu felicidad, tu identidad, tu alegría, tu confianza, tu propósito, tu sentido solamente en Dios. Desde luego aquí está más que prohibido que te construyas un ídolo, ¿no? Físico y que te postres y todo esto, con un Dios falso. El punto también es que tú saques de tu vida y erradiques de tu vida cualquier cosa que compita con Dios en tu corazón. Absolutamente cualquier cosa que compita con tu amor por Dios lo debes de erradicar de tu vida. Ahí donde tú pretendas encontrar tu felicidad, tu sentido y tu propósito, si no es Dios, lo debes de sacar de tu vida. Y pongo un ejemplo, ¿no? Que no se ve tan descabellado hasta que lo examinas un poco más. Una chica cristiana que se quiere casar y no se ha casado, ¿no? Y pues es soltera y le ha pedido a Dios un esposo y no se casa y no se casa. Y esta chica cristiana en su corazón está guardando la concepción de que el matrimonio le va a dar felicidad, que el matrimonio le va a dar sentido, que el matrimonio le va a dar propósito, que el matrimonio va a satisfacer el vacío de su corazón. En ese momento, esta chica cristiana se acaba de construir un ídolo. Y no es algo malo en sí mismo, es el matrimonio. Pero ahí donde hay algo que compite en tu corazón con Dios, Dios te manda que lo erradiques porque recuerda, tu confianza y tu lealtad solo deben ser para Él. Entonces este mandamiento, así como le aplicaba al pueblo judío, también nos aplica a nosotros. Y seguimos. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. No te hagas imágenes que uses para adorar a Dios. No te inclines ante ellos ni les rindas culto. Aquí está clarísimo a qué se está refiriendo. No es como que no puedes hacer una escultura de un pez o de algo, no sé, ¿no? Aquí el tema es, si tú estás construyendo imágenes que te sirven, entre comillas, para adorar a Dios, estás cometiendo idolatría. Entonces dice, no te inclines ante ellas ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Entonces aquí desde luego está más que prohibido el tema de construirse físicamente un ídolo y postrarse ante ellos o darles reverencia o darles culto. Pero sabes que tú puedes construir también un ídolo otra vez, sin piedras, pero con tu mente. Hay gente, por ejemplo, que dice que es cristiana,
pero su concepción de Dios no es del Dios de la Biblia. Ellos tienen un Dios que es más como Santa Claus. Es un Dios que tolera sus pecados, es un Dios que no le importa mucho, pues, que vivas en santidad, es un Dios como muy, digamos, universalista, ¿no? Entonces, ese Dios que tienen ellos es un ídolo, porque no es Jehová. Entonces, no solamente con tus manos te puedes construir como imágenes y rendirles culto, también en tu mente. ¿Ok? Y Dios le prohíbe y lo prohíbe, y sobre todo, ¿por qué Dios? Y ya lo vimos, ¿se acuerdan? Con el becerro de oro, vamos en Éxodo. ¿Por qué Dios prohíbe la construcción de imágenes para adorarlo? Si ustedes se acuerdan, cuando los judíos construyen el becerro de oro, no es como que se estaban haciendo un Dios diferente a Jehová. Lo que estaban haciendo ellos era darle cara, darle cuerpo como forma corpórea físicamente a Jehová. Porque dijeron, ahí están tus dioses que te sacaron de Egipto. Entonces, los judíos construyen un becerro de oro para representar a Jehová. Desde luego estaban más que influenciados por los egipcios, porque eso era, vamos, algo que pues, ellos hacían todo el tiempo. Pero Dios les prohíbe que su pueblo construya imágenes para acercarse a él. Y hay un principio general del por qué sucede esto. Porque no hay absolutamente ninguna forma, ningún cuerpo, ninguna imagen que tú puedas construir que pueda reflejar y que pueda capturar la gloria de Dios. O sea, no hay nada que tú puedas hacer que le haga justicia, digamos, a la gloria de Dios. Entonces Dios por eso te prohíbe que te hagas uno, vamos, imágenes y también ídolos. Dios no quiere que te sirvas de ningún tipo de utensilio que sea necesario para que tú le puedas adorar. ¿Ok? Y la razón es porque Dios es un Dios celoso. Y como es un Dios celoso, Él no quiere que tú seas un, a ver dónde voy. Ya, pero no es que me perdí. Como Dios es un Dios que te cela, no quiere que adulteres espiritualmente. Porque Dios sabe que tú eres capaz de entregarle tu corazón a cualquier otra cosa que no sea Él. Y la consecuencia de tu idolatría es que Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Entonces yo castigo generacionalmente estos pecados. Y ya vimos también que no se refiere que el hijo va a pagar por el padre, porque la Biblia claramente dice eso, que no pagará el padre por el hijo ni el hijo por el padre, sino simplemente cuando una familia rinde culto a los ídolos, eso se lo pasa a la siguiente generación y a la siguiente generación y a la siguiente generación, y el pecado se va pasando de generación en generación. Entonces, lo que tú hagas hoy tiene repercusiones en tu familia en el futuro, para bien o para mal. Cada decisión que tú tomes hoy para con tu familia tiene repercusiones en generaciones que están por venir. Y me refiero desde luego a temas espirituales. Entonces, si tú eres una persona que te formas ídolos en el corazón, porque hoy yo sé que somos como muy sofisticados, como para hacernos pues algo de piedra, vamos, o de madera, pero sí estamos llenos de ídolos en el corazón. Si eres una persona que tienes ídolos en el corazón y no lo erradicas de tu vida y no lo quitas de tu vida, Dios te va a juzgar. Y si tú le enseñas a tus hijos que amen a cualquier cosa de la creación antes que a Dios, Dios te va a juzgar. Si tú le enseñas a tus hijos que el trabajo es más importante que el Señor, Dios te va a juzgar. Si tú le enseñas a tus hijos que el deporte es más importante que el Señor, Dios te va a juzgar. Si tú le enseñas a tus hijos que la riqueza, la fortuna, el éxito, los títulos, lo que quieras, el matrimonio, todo, hasta la familia. Si le enseñas a tus hijos que algo de todo esto que es bueno es más importante que el Señor, Dios te va a juzgar. Y lo que estás haciendo es que le estás pasando a la siguiente generación tu pecado. Y pues ellos simplemente
lo van a repetir a menos que Dios intervenga con su gracia. Entonces Dios extiende los pecados de los padres sobre sus hijos, de toda la familia, de los que le rechazan queda afectada hasta la tercera y cuarta generación, pero su misericordia es más grande aún porque derrama amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Entonces, si su juicio llega hasta la tercera y cuarta generación, su misericordia y su amor llegan hasta 1000 generaciones. O sea, Dios quiere que tú compares 3, 4, 1000. O sea, su misericordia es mucho más grande. Dios es misericordioso incluso cuando manda juicio, pero Él se goza en dar misericordia, Él se goza en bendecir a tu generación y a la próxima generación y a la próxima generación si tú eres fiel al Señor. Entonces, este mandamiento nos prohíbe que nos hagamos imágenes tanto físicas como mentales de cualquier cosa para adorar a Dios. Entonces ahí te va. El que tú tengas una cruz ahí en tu casa o vamos en tu congregación o en tu collar, lo que sea, el que tengas una cruz, ¿es malo? No, no. A menos que tú digas, esta cruz me hace estar más cerca de Dios. Yo necesito esta cruz porque cuando oro con mi cruz en la mano me siento más cerca de Dios. Ahí estás cometiendo un pecado grandísimo de idolatría. ¿Ok? Entonces, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Yo soy tu único Dios y tu lealtad solo es para mí. Y erradica de tu vida cualquier forma de idolatría. Y recordemos que muchas veces nosotros tomamos las cosas buenas que Dios nos da y las convertimos en ídolos, es decir, que no tiene que ser algo malo. Como les dije, el matrimonio o la familia, que son cosas buenas que Dios nos da, nuestro corazón perverso las puede corromper y volverlas un ídolo. Entonces, cuando estemos tentados apartarnos del Señor y a postrar nuestros corazones a los ídolos, recordemos que Él es celoso y no tolerará. Es como un esposo que le dice pues, a su esposa, no voy a tolerar que me engañes con otros hombres. Es lo mismo lo que Dios está aquí diciendo. O sea, yo le digo a mi pueblo, no voy a tolerar que me traiciones con otros dioses. ¿Hasta aquí tienen preguntas? No. No. Luego, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, o como lo dice la Reina Valera, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Esto, desde luego, tiene muchas aplicaciones. Vamos, un primer acercamiento es no trivialices el nombre santo de Dios. No lo uses de manera trivial, de manera frívola. Dicen por ahí que las únicas 2 veces que tú puedes pronunciar el nombre de Dios es cuando tú hablas con Él o cuando tú hablas de Él. Si tú estás pronunciando el nombre de Dios fuera de estas 2 situaciones, muy probablemente estás tomando su nombre en vano. Por ejemplo, es muy común en México que la gente diga, ay, ¿no? Y llegan, vamos, mencionan a Dios y luego dicen mío. Es costumbre. Exactamente. Sí, vamos, es costumbre. O sea, es costumbre porque lo escuchas desde que eres chiquito, ¿no? Entonces, para ti es una costumbre, es una frase más, pero Dios te dice, mi nombre no es trivial. Porque si lo que tú y yo estamos haciendo es pronunciar el nombre de Dios de manera frívola, trivial, ahí, con cualquier cosa, estamos diciendo realmente tu nombre no tiene tanta gloria. Realmente tu nombre no tiene tanto peso. Realmente tu nombre no tiene tanta importancia. O por ejemplo, creo que todavía, pero por lo menos hace unos cuantos años, en los Estados Unidos, cuando ibas a pasar a testificar en un juicio, tú tenías que jurar sobre la Biblia, que lo que ibas a decir era verdad. Y pues esto desde luego viene porque los Estados Unidos fueron fundados por puritanos, ¿no? Hace 1700. Entonces los puritanos que fundan Estados Unidos pues son cristianos como muy radicales, entonces desde ahí por costumbre, luego viene este tema de que los testigos en un juicio juran sobre la Biblia.
Si tú juras sobre una Biblia y mientes, en el juicio estás tomando el nombre de Dios en vano. O sea, lo que Dios te está diciendo es, no quiero que hagas un uso irreverente de las cosas que son sagradas. Así que lo que Dios nos dice acá es que todo lo que pertenece a Dios debe ser tratado con reverencia, su nombre, sus títulos, su palabra, el culto, los sacramentos, todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ser tratado con reverencia para que el mundo diga, mira cuánto respeto tiene esta gente por las cosas de Dios, porque así de glorioso es Dios y porque así de importante es Dios. ¿Ok? Pero no es la única manera de tomar su nombre en vano. La Biblia nos dice que nosotros como su pueblo tenemos como grabado el nombre de Dios en nuestras frentes. O sea, tú portas el nombre de Dios. Si tú eres cristiano, tú dices, yo le pertenezco a Dios. Tú portas el nombre de Dios. Y una aplicación de este mandamiento es cuando tú portas el nombre de Dios y no te conduces de acuerdo a la dignidad que Dios te llama a conducirte. También estás tomando el nombre de Dios en vano. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a hacer, como bien dijiste, hermana, es costumbre. Lo primero que tenemos que empezar a hacer es ser muy intencionales y muy conscientes en decir, a ver, cada vez que yo diga eso, porque se me sale, Señor, perdóname, voy a ser consciente que lo estoy diciendo y dame tu gracia y voy a pelear contra mis costumbres y contra mis hábitos para no decirlo, porque estamos tomando el nombre de Dios en vano. ¿Ok? Siguiente mandamiento. Guarda el día de descanso. Ya también discutimos mucho el tema del día de descanso. El día de descanso es un mandato de la creación, entonces el día de descanso aplica para todos los pueblos, de todos los tiempos, de siempre y para siempre. El día de descanso no era nada más para los judíos. Los judíos ya guardaban el día de descanso antes de Sinaí. ¿Ok? Y era un mandato que tenían que guardar los judíos y los extranjeros ahí, y lo vimos también cuando era un tema ceremonial, no podían participar los extranjeros. Pero en el día de descanso tenían que guardarlos todos. ¿Por qué? Porque es un mandato de la creación. Entonces guarda el día de descanso. Un día de 6, Dios te manda dedicarlo a Él y descansar de tu trabajo con el que te Sábado y ganas la vida. domingo, ¿no? Es sábado y Es, domingo. es un día de descanso. Aquí en el antiguo pacto era el sábado, era solo un día. Y para el cristiano también es solo un día, no tiene que ser 2 días, es un día. Para los judíos era el sábado, pero cuando vimos este mandamiento vimos cómo Cristo lo transmutó al domingo y se convirtió el domingo, el día que resucitó Él, en el día del Señor. Entonces los cristianos estamos hoy bajo el mandamiento de guardar el día del Señor. Guardar el día del Señor significa separar ese día del resto de la semana para que sea un día especial. No es como el resto de los días. Ahora, ¿qué cosas pasan en el día del Señor? Por ejemplo, de los apóstoles, por ejemplo, apostólico, los cristianos, todos nos reunimos los domingos para que de manera corporativa estemos juntos como pueblo adorando a Dios. Es por eso que vas a tu congregación, ¿no? Entonces, parte de guardar el día del Señor, o sea, desde luego es ir y corporativamente adorar al Señor. Tienes que ser parte de un cuerpo local de cristianos y estar con tus hermanos cristianos de tu congregación el domingo adorando a Dios. Entonces, el foco de tu día, el foco del día o sea, el foco del día de descanso para el cristiano es las actividades cúlticas. Todo lo que tenga que ver con el Señor. Es un día para meditar en Dios. Entonces, hasta donde puedas, puedes tú consagrar todo el día para estar contemplando la grandeza de Dios, estar en constante oración con Él. ¿Esto significa que no puedes tú salir? Claro que sí, porque también el día de reposo enfatiza el descanso físico. Dios dice, no eres una máquina, básicamente. No, o sea, yo no te hice para que trabajaras los 7 días de la semana. Tienes que descansar de tu trabajo con el que te ganas la vida. Entonces,
el foco que el cristiano tiene que tener en ese día en particular es: lo más importante de este día es Dios. Y una vez que yo acabo con mis hermanos de estar juntos corporativamente, vamos adorando a Dios, y estoy ahí un rato yo en mi meditación de la palabra y todo esto, y escucho a lo mejor predicaciones, o leo un buen libro cristiano, o la Biblia más tiempo, todo esto, también puedes salir a descansar. Dices, ¿sabes qué? Quiero ir a la playa. Totalmente. ¿Por qué? Porque voy a gozarme en la creación de Dios, ¿no? O quiero estar caminando y ver las cosas que Dios hizo. O sea, es un día para que todo el día seas intencional en buscar a Dios, incluso al disfrutar de su creación. Entonces dice, guarda el día de descanso, al mantenerlo santo. Esto es importante. Esto es al mantenerlo diferente, distinto al resto de los días. Si tu domingo se ve igual que el resto de tu semana, porque no hay nada especial ese día que tenga que ver con Dios, entonces estamos violando el mandamiento. Entonces tienes que mantenerlo santo, tal como te lo ordenó el Señor tu Dios. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Yo te di 6 días para que tú trabajes en lo que tú te ganas el sustento o lo que quieras. Dios te dio como una vocación, ¿no? Entonces tienes 6 días en la semana para trabajar en las vocaciones que Dios te dio, para ganarte el sustento por medio del trabajo. Pero el séptimo día es de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Noten que este día de reposo está dedicado ¿a quién? A Dios. Dios te está diciendo cuál debe ser el foco del día de reposo. El foco del día de reposo no es nada ni nadie que no sea Dios. Y todas las actividades de tu día se deben de organizar en función al culto. Nada es más importante que las actividades cúlticas el día de descanso. Porque Dios te está diciendo a quién quiere que se lo dediques. Por ejemplo, si un día, estás con tu esposo y te dice, oye, quiero que me dediques tal día, lo que te está diciendo es, quiero que estés conmigo como de manera muy intencional y muy especial ese día. Dios te está diciendo lo mismo. Este día de reposo, que para los judíos era el sábado, para nosotros ya fue transmutado por Cristo, vamos al domingo, está dedicado al Señor tu Dios. Y ese día, ningún miembro de tu casa tiene que hacer trabajo alguno. Ningún miembro de tu casa, ninguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos, a tus hijas, a tus siervos, a tus siervas, a tus bueyes, tus burros y demás animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Ustedes recuerdan que ya lo vimos cuando el pueblo judío sale de su esclavitud en Egipto, nos dice Dios en su palabra que con ellos sale una multitud de gente que no era judía. Entonces platicamos que muy probablemente eran pueblos que vivían ahí también, que no eran judíos, pero principalmente eran egipcios que después de las plagas, al ver cómo sus dioses no los ayudaron en ninguna, se convirtieron al Dios de Jehová, bueno, al Dios verdadero. Y entonces estas personas egipcias se convierten a Jehová y salen con el pueblo judío. Ellos son los extranjeros que viven entre toda la asamblea de Israel. Ellos tampoco deben hacer nada. ¿Por qué? Porque es un mandato de la creación, es un mandato para todos los tiempos, es un mandato para todos los pueblos. Todos tus criados y criadas deberán descansar igual que tú. Incluso tu servidumbre no debe hacer nada. O sea, la gente que está bajo tu cuidado, la gente que está bajo tus órdenes, en este caso tus criados y tus criadas, también necesitan descanso, como tú. Y dice, recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto. Tú recuerda lo que sufrías cuando no te dejaban descansar. Tú recuerda lo que sufrías cuando te explotaban. Tú recuerda cómo clamabas y el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Tú recuerda cómo te liberté de tu situación de esclavitud. Entonces, porque yo soy tu redentor, y fue por eso que empezó con eso, porque yo soy tu redentor, tú me debes de obedecer por gratitud. Por esa razón, porque básicamente soy tu redentor, el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día. Entonces, hermanos, hay un mandato que es vinculante para nosotros el día de hoy.
Y no es como religiosidad guardar el día de descanso. Solamente tienes que entender dos cosas. El día de descanso tiene un foco y ese foco es Dios y la adoración a Dios. Pero también enfatiza el descanso. Entonces es para que tú lo dediques a Dios y descanses. ¿Y qué crees? Cuando tú disfrutas de la creación que Dios te dio, sigues adorando a Dios. Pero ya tuviste un tiempo corporativo con tus hermanos donde te congregaste con ellos y adoraron a Dios. Pero si tú estás dejando de congregarte por realizar cualquier otra actividad, estás fallando en entender que el día de descanso no es para ti, es para Dios. ¿Tienen alguna pregunta en esto? No. Ok. No. Vamos al próximo mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Dios te manda que tú en primer término le des honra a tu papá y a tu mamá. Y la honra es más que tienes que obedecerlos, desde luego, eso está incluido en la honra, pero la honra incluye el tratar a una persona con honores. Dios nos llama que honremos, que tratemos con honor a nuestro padre y a nuestra madre cuando somos pequeños y cuando somos jóvenes y cuando somos adultos y cuando somos viejos mientras los tengamos todavía. Ese mandamiento nunca cambia y nunca te deja de estar, digamos, obligando. Si tú ya tienes 45 años y vives con tu familia, todo esto, aún así tienes que honrar a tus padres. Desde luego, la honra ya no pasa como por la obediencia, porque tú ya estás casado o casada, pero les puedes seguir honrando. Eso se ve como diferente en cada etapa de la vida, pero Dios te llama que tengas a tu padre y a tu madre como en gran estima y en gran importancia. Y el fundamento es porque Dios te lo ordenó. Dios te dijo que lo hagas. No es si quieres o no quieres. Dios te dio una orden y esa orden es, tienes que tratar con honor y con honra a tu padre y a tu madre. Y noten que después nos dice, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Dios conecta el que tú honres a tus padres con bendiciones, en este caso para el pueblo judío, en la tierra de Canaán que Dios está por darles. ¿Quieres que yo te bendiga en esa tierra donde vas a estar? ¿Quieres que yo te deje ahí muchos años y te estés plenamente viviendo ahí? Honra a tu padre y a tu madre. Es una promesa, por eso dice Pablo que este es un mandamiento con promesa. El primer mandamiento que tiene una promesa. Y si se dan cuenta, es el primer mandamiento que aquí tiene una promesa. Todos los demás solo son un mandamiento, pero este es un mandamiento y tiene entonces una promesa. Tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Esto nos dice que si tú honras a tus padres, Dios bendice tu honra. Dios te va a bendecir. Dios ha prometido bendecirte si tú honras a tu padre y a tu madre. Pero desde luego, vamos, esto también tiene un principio que podemos como sacar de aquí. Y la honra no es solo para tu padre y tu madre, sino Dios básicamente te está diciendo, honra a cualquier persona que esté en una posición de autoridad sobre ti. Entonces ya lo puedes aplicar a más personas. Si tú estás casada, honra a tu esposo. Y el término es el mismo, trátalo con honor. No es solo que te sujetes a tu marido si tú eres mujer, sino que le honres, que lo trates con honor. Y el principio es el mismo para las autoridades de cualquier tipo. También para las autoridades eclesiásticas. Hónralas. A tus pastores, hónralos. Trátalos con honor. El principio es general, es para toda persona que está sobre ti en posición de autoridad, merece tu honor. Pero de manera inmediata es para papá y mamá. Y hay una promesa. Dios bendecirá si tú te esfuerzas en cumplir este mandato. Y lo contrario también es verdad.
Porque eso lo puedes voltear. Si tú deshonras a tu padre y a tu madre, si tú deshonras a tus autoridades, Dios te juzgará. Tendrás una corta vida y una vida no plena en la tierra que Dios te da. No lo vas a disfrutar. O sea, tú no vas a contar con la bendición de Dios sobre tu vida. No cometas asesinato. ¿Ok? Aquí está bien dicho, no cometas asesinato. En la Reina Valera ponen, es el 17. Aquí está. Vamos, aquí te dicen, bueno, pues como matar. Pero matar no necesariamente es pecaminoso. Porque tú recordarás que Dios, por ejemplo, le dio al gobierno, dice que le dio la espada para castigar al que hace el mal. Y Dios instituyó la pena de muerte desde Génesis. El que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Entonces, no es que necesariamente siempre sea malo matar, pero cuando matas a una persona de manera injusta, estás asesinando. Entonces, Dios, desde luego, pues te prohíbe de manera muy clara que no cometas un asesinato injusto. ¿Por qué? Porque Dios está protegiendo la vida humana. ¿Por qué es tan importante la vida del ser humano, aunque no sea cristiano el ser humano? Porque todos los hombres y mujeres fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces, porque reflejamos todavía, aunque ya rota y ya no es perfectamente como la reflejaban los primeros padres, como reflejamos todavía esa imagen de Dios, tenemos una dignidad que no tiene el resto de la creación. Porque solamente el ser humano fuimos hechos y creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, esto desde luego que incluye de manera muy clara, al homicidio, pero no solamente al homicidio, sino todo daño intencional contra la vida y la integridad de tu prójimo. Al grado que Jesús te dice que si tú estás enojado sin causa con tu prójimo, para Dios ya has cometido homicidio en el corazón. Entonces aquí tenemos el mandato de de no matar, pero también si lo volteas hay una orden de que tú estés trabajando, siempre cuidando, haciendo todo lo que es correcto y justo para preservar la vida de los demás. Y desde luego te prohíbe también, porque vemos cómo lo aplica Jesús con lo de que estés enojado con alguien, te prohíbe desde luego que odies a los demás, que quieras ir a pelear con los demás o vengarte de los demás, que hieras a los demás, que pongas en riesgo la vida de los demás. Entonces, esto desde luego, pues también está contra, por ejemplo, qué pecado que es súper común, en México y en Estados Unidos el día de hoy con los bebés. ¿Cuál pecado creen que sea ese? El aborto. Exactamente, esto está en contra del aborto. O sea, no necesitamos, que lo hay también, y ya lo vimos en Éxodo, pero no necesitamos un pasaje que te hable sobre el aborto particularmente. Dios lo está prohibiendo acá. Tú tienes el deber de cuidar la vida de tu prójimo, tienes el deber de proteger la vida y la salud y las necesidades hasta donde tú puedas de tu prójimo. ¿Por qué creen que los cristianos son los que históricamente son los principales que han creado hospitales? En el país que tú quieras, los cristianos son los que principalmente han creado hospitales y orfanatos, estas cosas. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos bajo la orden de Dios de no matar, pero no solo eso, sino si lo volteamos, de cuidar la vida del prójimo. Esto también, desde luego, tiene que ver, incluso si Cristo te lo está, aplicando con que estés enojado con alguien, nada más tú ya violaste este mandamiento. Esto tiene que ver también con que tú hables mal de la gente porque estás afectando su reputación. Tiene muchas maneras en que lo puedas aplicar y tiene muchas implicaciones, pero el mandato es claro: no cometas asesinato. Luego, un soldado cristiano que está en la guerra
puede matar? Sí, sí puede matar, porque la guerra, si es una guerra justa, estás tú peleando por algo contra un ejército enemigo. O un policía, por ejemplo, cristiano. Si tiene que disparar y puede matar, sí, porque no es asesinato. Porque como Estado tienen la espada que Dios les dio. Por eso es que tampoco es malo la pena de muerte. Porque uno, Dios la instauró desde Génesis y no se, o sea, y no hay contradicción con este mandamiento. Pero en todo lo demás tenemos que siempre velar y procurar el bien del prójimo. Incluso digo, voy a poner un ejemplo muy tonto, a lo mejor, si tú eres taquero, ¿no? Tú eres taquero y te queda una carne por ahí que ya tú sabes que se está medio echando a perder y dices, no, yo la tengo que sacar porque si no, pues voy a tener merma y voy a tener pérdida y se la vendes a la gente, estás violando este mandato. O tan fácil y tan sencillo como esto, digo, para que vean hasta dónde llegan las implicaciones de este mandamiento. Si tú vas manejando muy rápido en la carretera de manera irresponsable, estás poniendo en riesgo a los demás, estás violando este mandamiento. Entonces, estamos bajo el mandato de no matar, pero también de cuidar la vida del prójimo. El siguiente, no cometerás adulterio. Este mandamiento, cuando lo vimos en Éxodo, platicábamos que este mandamiento tiene la intención de proteger desde luego la santidad en el matrimonio y la pureza sexual. Esto quiere decir, si tú estás casado, no vas a engañar a tu esposo o a tu esposa con otra persona. Cuando tú te casas, tú te vas a quedar con esa persona hasta que Dios pues los quiera llegar a separar con la muerte, pero mientras eso sucede, tú te vas a quedar con esa persona para toda la vida. Porque Dios está muy interesado en que tu matrimonio, porque recuerda, el matrimonio es una alegoría de Cristo con su pueblo, Dios está muy interesado que el matrimonio permanezca en santidad y en pureza. Entonces, cuando tú te casas, tú debes de disfrutar con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, toda la intimidad que Dios te dio, pero solo con ella o con él, no fuera de ahí. Entonces, este mandato desde luego enfatiza la fidelidad conyugal, pero también por extensión, cuando tú lo ves un poquito más de cerca, este mandato te como que digamos abarca todo el tema del pecado sexual. O sea, este es un mandato que te ordena vivir en santidad. Entonces, si tú lo ves como más de cerca, te prohíbe también cualquier tipo de impureza sexual, como fornicación, como lujuria, como pornografía, como homosexualismo, etcétera. Y recordemos que Cristo, cuando te aplica este mandato ahí, vamos en Mateo 5, en el Sermón del Monte, Cristo dice que basta con que veas con lujuria a una persona. No es necesario que consumes un acto sexual. Basta con que lo veas con lujuria para que para Dios ya seas un adúltero de corazón. Entonces, por eso entendemos que este mandato es trascendente al tema físico, también tiene que ver con el corazón. Dios prohíbe entonces con este mandato toda impureza, ¿ok? Y nos ordena que vivamos de manera casta, o sea, de manera santa. Luego hoy, por ejemplo, vamos en una cultura como la que vivimos que está hipersexualizada, ¿no? Donde todo es sexo por todos lados. Este mandato suena como anacrónico, suena como algo ya de tiempos pasados que no es aplicable hoy, pero no. Hoy más que nunca los cristianos tenemos que ser conscientes y ser intencionales de salvaguardar la integridad del matrimonio y la castidad y la pureza y la fidelidad. Porque recordemos que Dios odia el pecado, pero cuando tú ves cómo hay una espiral como decadente, el pecado sexual siempre es de los peores. Porque el pecado sexual, ya lo dijo Pablo en Corintios, afecta contra el cuerpo y atenta contra el cuerpo, que es templo del Espíritu, y contra el matrimonio, que como lo vimos es una alegoría de Cristo con su pueblo. Entonces los cristianos tenemos que ser intencionales
en cuidar nuestra vida, para que sea una vida de pureza. Y este mandamiento tiene mucho que decir con respecto a muchas conductas que el día de hoy se practican en la sociedad, pero son pecaminosas. ¿Tienen preguntas? Pero, por ejemplo, por adulterio por parte de la pareja. ¿Cómo? Como usted dijo del matrimonio, Sí. que es para toda la vida, pero cuando existe un adulterio, Ah, bueno, ahí yo no sé, bueno, yo creo que sí te acuerdas, porque vamos, hubo ahí pues un debate un tanto, vamos, acalorado. Hay por ahí, vamos, un estudio que tuvimos que trata sobre la poligamia y sobre el divorcio, ¿no? Y veíamos que el divorcio es una concesión, no es un mandato, es una concesión que Dios nos dejó para cuando alguien rompe el vínculo matrimonial por medio de la inmoralidad sexual no arrepentida. ¿Me explico? Entonces, hay ciertas instancias y situaciones que se tienen que estudiar caso por caso a la luz de las escrituras, donde Dios te permite que te divorcies y te vuelvas a casar. ¿Ok? Cuando tú eres el cónyuge, digamos, inocente. ¿Sale? Y hay muchos casos, o sea, hay muchas variantes, pero los principios son los mismos. Hay dos causales por las cuales un cristiano puede separarse, divorciarse de su pareja y volverse a casar en el Señor. Y estas causales son cuando tu pareja es un incrédulo, perdón, es un incrédulo o vive como un incrédulo y se va porque no quiere estar contigo porque eres cristiano, porque eres cristiana. Dice Pablo, a paz nos llamó el Señor, no está sujeto el hermano o la hermana a servidumbre en ese caso. Entonces, cuando un impío, pues te deja porque tú ya te hiciste cristiano, ya no quiere vivir contigo. Pero mientras este impío acepte vivir contigo, dice Pablo, quédate ahí, porque por medio de ti, tu matrimonio y tus hijos están siendo de alguna manera santificados. Y la otra cláusula o causal es la que dejó el Señor, donde te permite el divorcio y nuevo matrimonio si tu divorcio es por causa de inmoralidad sexual. Y no tiene que ser, digamos, adulterio tal cual. Hay mujeres cristianas que tristemente, pues vamos a suponer que sus maridos están cautivos por la pornografía. Y es una, digamos, adicción muy, muy fuerte que ya afectó su matrimonio de mil maneras. Incluso hay ciertas instancias donde una mujer cristiana que ya batalló, que ya oró, que ya tuvo consejería con sus pastores, todo esto, puede divorciarse y volverse a casar por esta inmoralidad sexual. Porque cuando Cristo nos dejó esta causal, nos dijo que era por causa de porneia, o sea, de cualquier conducta desviada sexualmente, no nada más adulterio. Pero eso, el divorcio, es una concesión nada más, es un permiso que Dios nos da, pero su voluntad perfecta es que el matrimonio sea para toda la vida. Por eso es que todavía hoy tú lo ves cuando la gente se casa, dicen hasta que la muerte nos separe, porque tenemos muy, muy claro como raza, como, o sea, como seres humanos, porque el matrimonio fue creado por Dios y fuera de las escrituras tú no encuentras nada para sostener el matrimonio. Lo primero que existe donde se pone el fundamento del matrimonio es la Biblia. Y la gente entiende que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no dos hombres y una mujer o dos mujeres y un hombre, sino un hombre y una mujer para toda la vida. Eso es desde luego lo que Dios nos ordena. Pero Él entiende, dice Cristo, que por causa de la dureza de nuestro corazón, si Dios no dejaba estas concesiones como el divorcio, pues iba a ser mucho, mucho más complicado de lo que puede llegar a ser. ¿Ok? Pero el mandato es ese, no cometas adulterio, cuida la santidad de tu matrimonio. Tú sé intencional en guardar ese mandamiento. Si tu cónyuge no quiere hacerlo, todo esto, y la persona insiste en violar la santidad del matrimonio una y otra vez y no se arrepiente y no se arrepiente y tal, 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 tú te puedes divorciar y te puedes volver a casar. ¿No? ¿Otra pregunta? no, ¿Ok? Luego, no hurtarás o no robes.
No robes, no tomes lo que no sea tuyo. Este mandamiento lo que está haciendo es protegiendo la propiedad privada de cada quien, es decir, no hay socialismo en la Biblia. No es como que todo es de todos, no. Hay propiedad privada y Dios cuida y tutela y protege la propiedad privada. Y este mandamiento de no robes te prohíbe todo tipo de robo, es obvio, y todo tipo de fraude. El fraude consiste en que por medio del engaño o aprovechándote de cualquier, digamos, error en que otra persona esté, tú tengas un provecho, ¿no? Ya sea porque tú estás, digamos, engañando activamente a la persona o porque una persona cree algo que no es verdad y tú lo dejas ahí como que siga, bueno, pues creyendo eso y tú obtienes un beneficio económico. Sea por fraude o sea por robo, Dios lo juzga y Dios lo prohíbe. ¿Ok? Entonces vamos a entender una cosa, Dios es el dueño de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Si tú traes unos calcetines hoy, son de Dios. Si tú tienes una computadora en tu casa es de Dios, si tú tienes lo que sea que tengas es de Dios. Pero Dios delega a cada persona la administración de ciertos bienes. Y cuando Dios ha delegado la administración de ciertos bienes a una persona, nadie debe de usurparlos injustamente. Entonces hay muchas formas de robar. Está pues el robo, que es, a ver, pásame tu cartera, ¿no? Está el hurto, está el fraude, como ya les dije, o el fraude comercial cuando vas a cerrar, bueno, pues un negocio y eres tranza y haces ahí, bueno, pues alguna trampa, está la estafa, está el secuestro, está incluso, vamos a suponer que tú eres un patrón y tienes a tus empleados y no les pagas lo justo y les robas su salario, eso pasa mucho. Ese robo de salarios o no pagar el salario justo también es robar. Y recuerden que Santiago dice, es más, vamos a Santiago, creo que está en Santiago 5, no nos vamos a tardar mucho. Ah, caray, ya. Aquí está. Así que escuchen aquí, vamos, él está hablando, digamos, a los ricos, ¿no? Que son impíos. Oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. El dinero que no les pagaron clama en contra de ustedes. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Para que veas todo lo que le interesa a Dios, el que pagues sueldos justos. Entonces, vamos, eso también es una forma de robar. ¿Ok? Pero si lo volteamos, también, si está prohibida como una conducta que no tienes que hacer, pues todo lo contrario es lo que tendrías que hacer. Dice, por ejemplo, vamos, Efesios, el que robaba, pues no robe, sino trabaje con sus manos para que pueda compartir. Sea generoso. Entonces, ¿cuál es una conducta, digamos, contraria a quitarle a los demás sus bienes? Darle a los demás lo que tú tienes. Eso es ser generoso. ¿De acuerdo? Entonces, nada más recuerden, en todos estos mandamientos estás, digamos, obligado a no cometer lo que se te prohíbe, pero estás, digamos, obligado a vivir conforme a la conducta contraria. No cometas adulterio, vive en santidad. No mates, cuida la vida de los demás. No robes, sé generoso, trabaja con tus manos para tener con qué compartir y haz la conducta contraria. Si antes robabas, ya no robes, ahora trabaja y reparte, comparte. Y recuerda que todos somos mayordomos de los bienes que Dios nos ha dado, solamente administradores de lo que tenemos, y nada de lo que tenemos lo podemos o lo debemos adquirir por medios ilícitos, y no podemos retener tampoco lo que tengamos que compartir. Entonces, por ejemplo, ¿cómo aplicamos de manera muy cotidiana este mandamiento a nuestra vida diaria? La piratería es un pecado. La piratería es robar. Si tú compras discos piratas o películas piratas o libros piratas o bajas cosas sin pagar de internet, etcétera, etcétera, estás robando. Estás robando. Si no pagas tus impuestos, estás robando. Si los programas en tu computadora son piratas, estás robando. Entonces los cristianos tenemos que vivir de manera diferente, tenemos que vivir de manera
generosa, de manera ética y de manera honesta. ¿Ok? Como se dan cuenta, todos los mandamientos están todavía apuntando a nosotros. No codicies la esposa de tu prójimo, tampoco codicies la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Ah, no, perdón, creo que me salté el 20. No des falso testimonio contra tu prójimo. Este mandamiento que prohíbe de manera muy clara la mentira. Y acá, digamos, en la construcción del mandamiento se está refiriendo de manera muy inmediata al perjurio legal. El perjurio tiene que ver cuando tú ibas a juicio y de manera falsa distorsionabas la verdad contra los otros, es decir, cuando tu testimonio era falso. Entonces aquí así en un momento como muy primero, como muy inmediato, te está, digamos, hablando de gente que en juicio falsea la información del testigo falso que habla mentiras. Pero básicamente lo que te está diciendo es no mientas. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de verdad y el padre de la mentira es el diablo, ya lo dijo Jesús. ¿Ok? Por lo tanto, cuando tú eres mentiroso, en lugar de que estés, digamos, alineado con Dios, tú estás como que yendo al bando de Satanás, porque él es el padre de la mentira. Y este mandamiento, desde luego, no te habla nada más de la mentira como tal, que es mentira todo aquello que dices que no es verdad, punto. Incluso, cuando los papás, y hay muchos papás cristianos que lo hacen, cuando los papás cristianos les dicen a los niños que los Reyes Magos existen y Santa Claus existe y les van a traer un juguete, les están mintiendo. No importa la motivación que tú tengas. Todo aquello que tú digas que no sea verdad es mentira y Dios lo aborrece. Desde luego esto también incluye las calumnias, cuando levantas falsos, como se dice generalmente a la gente, las difamaciones, chismes que vas, y corres por ahí con maldad, los rumores falsos, jurar en falso, manipular la verdad contra tu prójimo. Es el punto acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos de estar pensando los cristianos? Solo lo verdadero y vivir en verdad. Entonces debemos de evitar la mentira, el engaño, y debemos de estar apasionados por la verdad y decirla francamente y confesar verdad y en lo posible promover la buena fama y el honor de los demás. Es decir, si no tienes nada bueno que decir de alguien, mejor no digas nada. Si lo que vas a decir no es algo bueno, que vaya a traer, digamos, edificación a los demás, mejor no digas nada. ¿No? Y hoy, por ejemplo, estamos en una cultura que vive de mentiras, las fake news, vamos en internet, y la difamación que hay en las redes sociales, que la gente se pone, vamos ahí, pues a calumniarse unos a otros, todo esto eso es pecado, porque esto desde luego no es solo lo que hagas con tu boca, también es lo que hagas con tus dedos, lo que escribas, lo que tú llegues, vamos, a divulgar, lo que sea. Entonces, si Dios te manda que no mientas, tampoco toleres mentiras. ¿Ok? O sea, tampoco vayas y te metas ahí, vamos, en pláticas de gente pues mentirosa y chismosa. Estamos bajo el mandato de Dios de ser personas veraces. No codices la esposa de tu prójimo, tampoco codices la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Básicamente, este mandato está apuntando a tu corazón y te prohíbe que desees lo que Dios a ti no te ha dado. ¿Qué es codiciar? Tener lo que Dios a mí no me ha dado. Sabes que si no tienes algo es porque Dios no te lo ha querido dar, por la razón que sea. Pero si tú no tienes algo en este momento que tú quieres, es porque Dios no te lo ha querido dar. Y el codiciar, que puede ser, digamos, invisible para los hombres, porque yo no veo tu corazón, pero Dios lo ve todo. Dios le condena, Dios lo condena, perdón. Porque ahí cuando tú codicias la mujer de tu prójimo, bueno, fíjate que la esposa de este cuate es más obediente o es más piadosa, incluso pueden ser cosas así, ¿eh? O sea, cosas que aparentemente son muy santas.
Pero todo aquello que te lleve a querer lo que Dios no te ha dado, te va a hacer pecar. Así que no puedes codiciar ni la mujer de tu prójimo porque cometerías, digamos, adulterio, ni puedes codiciar los bienes de tu prójimo porque entonces tendrías que robar para tenerlos. Si se dan cuenta cómo este mandamiento como que se conecta con los demás. Entonces, al final, ¿qué es lo que te está diciendo este mandamiento? Si no debo codiciar lo que no tengo, ¿cuál es la conducta contraria que sí debo de estar practicando? El contentamiento con lo que Dios sí me ha dado. Y cuando veo que a mi prójimo le está yendo súper bien, yo me pongo contento en lugar de envidiarlo. Porque recuerden que ahí Colosenses te vincula la codicia con la idolatría. Tú quieres tanto algo que no tienes que se convierte en tu ídolo y entonces cometes idolatría. Así que el deseo desmedido que tengas por cualquier cosa, por dinero, por fama, por éxito, por un carro, por una casa, por el matrimonio, por un ministerio, un deseo desmedido que tengas por cualquier cosa se convierte en tu Dios. Y entonces estás teniendo idolatría. Así que de esta manera el decálogo cierra básicamente como empezó, no tengas otros dioses, porque si no tienes otros dioses no vas a cometer codicia. Si tú estás contento con lo que Dios te ha dado, no vas a desear desmedidamente lo que tiene tu vecino, sea lo que sea, incluso los dones. Hay cristianos que envidian los dones que tiene otra persona, los cuales Dios se los dio y no te los dio a ti. Está contento con lo que Dios te ha dado. Digo, y el contentamiento es clave en la vida cristiana. Vamos rapidísimo nada más a ver un versículo, vamos, Hebreos 13. Aquí está, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Estén contentos con lo que tienen. ¿Quién ha determinado lo que tienes? Dios. Así que cuando tú codicias algo que Dios no te haya dado, lo que le estás diciendo es, creo que estás equivocado. Creo que te equivocaste porque en realidad yo necesito esto que no me has dado a mí. Así que aquí termina el decálogo y ya terminamos rápido con esto nada más. Entonces el Señor les dirigió esas palabras a todos ustedes cuando estaban reunidos al pie del monte. Esto fue el monte Sinaí. Y habló con voz fuerte desde el medio del fuego, envuelto de nubes y una densa obscuridad. Eso fue todo lo que dijo en ese momento y escribió sus palabras en 2 tablas de piedra y me las dio. Los 10 mandamientos, el decálogo, fueron escritos por el dedo de Dios directamente. Pero cuando ustedes escucharon que Dios hablaba, ¿qué me dijeron? Mira, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz que salía de en medio del fuego. Hoy comprobamos que Dios puede hablar con los seres humanos, pero aún así estamos con vida. Sin embargo, ¿para qué arriesgarnos otra vez a morir? No queremos escuchar que Dios nos hable directamente porque nos vamos a morir, porque tenemos miedo. Si el Señor nuestro Dios vuelve a qué? A dirigirnos su palabra, vamos a hablarnos, seguramente vamos a morir y seremos consumidos por ese imponente fuego. Es decir, cuando Dios dio su ley, el pueblo estaba temblando, el pueblo no quería seguir escuchando la voz de Dios porque la voz de Dios tronaba en Sinaí. Y le dicen, ¿puede algún ser vivo oír la voz del Dios viviente que sale en medio del fuego y seguir con vida? Ve tú y escucha lo que dice el Señor nuestro Dios, luego ven a contarnos lo que Él te diga y nosotros escucharemos y obedeceremos. ¿Sabes qué, Moisés? Sé tú el mediador entre nosotros y Dios. Por aquí Moisés lo que está haciendo es le recuerda cómo el pueblo estaba atemorizado por la voz de Dios y el fuego y pidió que Moisés hablara directamente con Dios y luego él les comunicara para que ellos no murieran. Dios dijo que estaba bien. ¿Sabes cuál es lo más triste para nosotros? Que cuando tú y yo llegamos a la Biblia, no la leemos con la reverencia y el temor con el cual deberíamos hacerlo, porque esta misma voz que tronó en el monte, hoy todavía habla. Esta misma voz que tronó en el monte, hoy truena en las páginas de las Sagradas Escrituras.
No ha cambiado su voz, es la misma. Si nosotros fuéramos conscientes de cómo truena la voz de Dios, temblarías cuando abras tu Biblia y no la trataríamos con desdén ni con frivolidad, ni 2 versículos me leo ya, o sea, no. Y luego Dios les dijo acá, el Señor oyó la petición que el pueblo hizo y dijo, he oído todo lo que los israelitas te dijeron y tienen razón. Oh, si siempre tuvieran un corazón así, si siempre estuvieran dispuestos a temerme y a obedecer todos mis mandatos, entonces siempre les iría bien a ellos y a sus descendientes. ¿Cómo vio Dios el temor que el pueblo tenía? ¿Como algo bueno o como algo malo? Lo vio como algo bueno. Dice, ojalá siempre me temieran igual. Esto nos demuestra que ese temor de Dios del cual hemos hablado, que claro que tiene que ver con la reverencia y todo esto, también tiene que ver con el miedo, porque Dios es Dios y con Dios no se juega. Sin embargo, nosotros ya no temblamos ante su palabra. Ya nosotros no temblamos ante su palabra. Y bueno, pues básicamente con esto se termina el capítulo. Ve y diles al pueblo, regresen a sus carpas, pero tú quédate aquí conmigo para que te dé todos mis mandatos, decretos y ordenanzas. Enséñaselos al pueblo para que los obedezcan en la tierra que les doy como posesión. Entonces, él es ratificado como el mediador. Deja que ellos se vayan, pero acércate tú y tú oye. Y luego tú ve y tú cuéntales y tú diles. Así que Moisés le dijo al pueblo, asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios y de seguir sus instrucciones al pie de la letra, manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran, entonces tendrán una vida larga y les irá bien en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. O sea, aquí está conectada la bendición en la tierra con la obediencia. Y con esto terminamos el estudio del día de hoy. Nos quedamos en el capítulo 6, que recuerden, no vamos a ir capítulo a capítulo, pero era importante que viéramos los mandamientos. ¿Alguien tiene alguna duda? No. No. Ok, entonces nos vamos a despedir nada más con un versículo. Hay que meditar en este. Estamos en el profeta Isaías, capítulo 66, versículo 2, dice, con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos, todo lo que hay en ellos, yo soy creador, yo soy dueño de todo, yo hice todo, yo estoy exaltado, yo el Señor he dicho, vamos hablado, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. La Reina Valera. Mi mano hizo todas estas cosas, y estas cosas fueron hechas, dice Jehová, pero miraré, yo que soy rey entronizado y exaltado, voy a fijar mi mirada en algo, en el que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. La misma voz que tronó en Sinaí, hoy truena cuando tú cambias las hojas de la Biblia. Cuando leas, tenlo presente y entonces obedece. ¿Ok? Vamos a terminar, ya que no hay preguntas ni nada, voy a detener la grabación.